Y ayer contábamos la alternativa, la carta con la que iba a caer Milei a la sociedad rural, a la feria rural el domingo, donde está previsto el discurso presidencial tradicional de todos los años en la feria. Este discurso, bueno, se da en un marco de tensión con el complejo agroexportador porque contamos que la cotización está baja, digo, comparados con periodos gloriosos, ¿no? Decíamos 2006-2007 en 600, 700 dólares la tonelada y hoy la tonelada 350, con suerte 400. Y la restitución del pleno de las retenciones al 33% para los granos, que le saca $40.000 por tonelada a los sojeros, con lo cual es un número importante en este contexto de precios bajos. Digo, podríamos discutir que el campo siempre llora y siempre tiene un reclamo, discutir, pero este es el planteo del sector. Estoy planteando la voz del sector, la tensión. Y un gobierno que no puede conceder una reducción de las retenciones porque tiene muy apretado el dibujo del superávit fiscal. Digo, no puede ceder retenciones, derechos de exportación, para decirlo correctamente, explica buena parte de la recaudación del sector público. Es uno de los impuestos principales que sostienen la recaudación, junto con IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los cheques. Ahí básicamente tenés el grueso de la recaudación pública. Ante el temor, digo, en este marco de tensión, de ser silbado, hubo un operativo blindaje que arranca, muy operado por Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que arranca con esta primera reunión donde el presidente, por primera vez, muestra que va a un lugar a escuchar los reclamos de un sector, porque esto es una novedad, Javier Milei no lo había hecho hasta el momento, ir él a la Sociedad Rural a sentarse con la mesa de enlace. Una mesa de enlace con el único que tenía trato previo a esa reunión era con Nicolás Pino. Llega acompañado de su hermana, se juntan, están 1 hora y media reunidos, cuando salen se da una versión edulcorada. Con el correr de las horas, los dirigentes de las otras entidades que no son la sociedad rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Carvap, Federación Agraria y CONIAGRO, no quedaron muy conformes con la reunión y empiezan a filtrar cómo había sido, y ahí empiezan las filtraciones de cómo había sido la reunión, una reunión donde Javier Milei pone el marco del diálogo y dice no hay repreguntas. Creo que lo dice Karina, no él, el tema de que no hay repreguntas. Entonces, yo cuento lo mismo porque esto me parece insólito. Porque esto me lo contaron de primera mano, uno de los presentes me cuenta, dice, como no podíamos hacer repreguntas, cuando llevamos el planteo del INTA, por ejemplo, del INTA, Milei nos dice, lo tienen que hablar con Sturzenegger. Entonces nosotros no podíamos decir, ya lo hablamos con Sturzenegger. Era un tema que se cerraba. Digo, yo pregunto, tema cerrado. Retenciones por ahora no las puedo eliminar. ¿Listo? Y fue, sí, con todo lo que hizo por el campo, sobre todo en el trabajo de Sturzenegger, las desregulaciones, economías regionales. Básicamente fue hablar y que estuvo muy agresivo con los gobernadores. Y muchos de estos dirigentes agrarios tienen buen trato con los gobernadores. Claro. Digo, no les cayó simpático que pudiera Puyaro y pudiera Yarlora, sobre todo, ¿no? Gobernadores de la zona núcleo, muy vinculados a estos dirigentes, trabajan, digo, son compañeros de trabajo. Son su base de sustentación. Claro, exactamente. Con lo cual ahí quedó todo muy tenso, pero el presidente muy comprometido a hacer un anuncio, porque básicamente va a depender de esto, ¿no? Del anuncio, cuál vaya a ser la reacción de los presentes en el predio rural de Palermo. O sea, no puede ir sin anuncio. No, sí, no puede ir sin anuncio, no. No, bueno, no, es una pregunta válida. Uno entiende que no, pero veo que también, los grupos se sorprenden porque tienen un grado de concesión y de paciencia que uno no se esperaba, teniendo en cuenta otras fotos que han mostrado a lo largo de la historia. Absolutamente. Sí. Con otras fotos a lo largo de la historia, esta unión industrial, digo, este campo, esta bolsa de comercio, el grupo de los 6. De alguna manera, digo, siguen estando adentro, no sacan los pies del plato ni se la juegan a una confrontación a cielo abierto con un gobierno que los está realmente, digo, o por lo menos no les saca el pie de encima como les prometió. Digo, les había prometido que les iba a sacar el pie de encima y el pie lo sigue teniendo encima. Se la bancan. Entonces, con lo cual uno puede esperar que hasta no haya ningún anuncio y aún así
quizás se lleva un magro aplauso. Y podemos poner en los diarios. Aplausito. Magro aplauso al presidente. No hubo aplausos. 3 escenarios. No va con nada y es silbado o no. Va con algo que es lo que prometió Pino, porque Pino dijo, va a haber un anuncio, y dijo grande, esto filtró Pino, cuando empezaron las filtraciones, dice, tranquilos que va a haber un anuncio grande, porque acá lo que es el operativo blindaje silbidos, digo, acá no, nadie está pensando en la competitividad del complejo aeroportador, digo, en ningún término de modelo, de planificación, digo, esto es cómo blindamos los silbidos. Sí. O va con algo grande, o puede también decir que tiene algún tipo de enfermedad antiinstitucional, una fiebre antiinstitucional, y no va. Una tos, y no va. Digo, también está dentro de las posibilidades. ¿Cuánto puede decir? No va. Bueno, un día de diarios, 2 días de diarios y después hay que ver cómo reacciona, ¿no? Porque, digo, en definitiva está en la reacción que pueda tener el sector. Pero bueno, en este marco, nosotros contábamos ayer que una de las medidas en análisis era esta suerte de BOPREAL, que era una compensación del 50% de lo que pagan en retenciones, los tipos pagan el 33%, y se llevan un papelito por ese 17% en dólares a la cotización del día. Y decíamos que eso era una creación, era una emisión de dólares por parte del gobierno que no tiene la impresión de la moneda que está emitiendo. ¿Y cuándo podían canjear ese bonito? Inmediatamente, porque empezaba a cotizar en el mercado secundario y además es válido para el pago de impuestos. Okay. Es una buena perspectiva. De hecho, esta idea, que es una idea concreta, porque es una idea que ya elevó FADA en octubre del año pasado. ¿Qué es FADA? FADA es el tanque de pensamiento, la escuela, la casa de estudios, de la punta de la pirámide de lo más rico que tiene el complejo exportador, financia esta casa de estudios que es FADA. O sea, con lo cual acá tenemos, una relación, lo que presenta FADA representa a esa cúspide del sector agroexportador. Y este proyecto del BOPREAL fue presentado en octubre del año pasado, consta en todos los diarios, en La Nación, en Clarín, uno va al diario el 15 y 16 de octubre y está el proyecto que eleva FADA. Entra al despacho de Toto Caputo y ahí queda, y no se sabe más nada. En el día de ayer, o a última hora para ser más precisos, del martes, circula en los WhatsApps un cable de Reuters contando que Caputo finalmente terminó de diseñar este instrumento financiero, le dio algún moño, se lo presentó a la sociedad rural y la sociedad rural dijo, sí, vamos con esto, con Pino. este BOPREAL. Claro, Pino. Le dijo, vamos con este BOPREAL. Cuando nos llega ese cable, es un WhatsApp donde dice Reuters, bien copiada la gacetilla, todo, cuando nos llega ese cable, no levantamos la noticia, o sea, no en mi caso, no levanto la noticia de Reuters. Lo que hago es llamar a la sociedad rural y preguntar. Y hablo con la sociedad rural y me dicen, sí, es así. Está este bono, Caputo, la verdad que un capo, lo mejoró. Nosotros, aparte me cuenta, me dice, nosotros ya se lo habíamos llevado a Macri y Macri nos lo rebotó, se lo habíamos llevado a Alberto y Alberto nos lo rebotó. O sea que esta idea surge del sector y tiene eco en este gobierno. Confirmado por la sociedad rural, damos la noticia. Sale BOPREAL para el campo. Inmediatamente después, cerca del mediodía, que se publica esto en la Política Online y nos contamos nosotros acá, empieza a aparecer esto en los medios. Básicamente vamos a ver primero Data Clave, en Data Clave. Un bono a cambio del pago de retenciones o el reino de las fake news. No. Sí, sigamos. Algún provincial. A ver, un provincial. Devolución de retenciones para el campo, polémica por una fake news sobre el anuncio de una fake news. Otra, a ver, acá. Una fake news sobre retenciones generó inquietudes. El sector agropecuario fabricó justamente una política pública para que usted pisara el palito. Esto es acá estamos entre la comprensión del cómo se mueve el círculo rojo y el ejercicio, una clase sobre ejercicio periodístico colectiva, en simultáneo. Y es falso que devolverán retenciones. Una fake news sacudió al campo en la Expo Rural. Bueno, ahora vamos a las hipótesis de qué pudo haber pasado. No, ahora está desinformación.
para acá. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno lee todos estos títulos que vimos, Data Clave, La Voz, todos, vemos que es el mismo texto. Todos los diarios reproducen el mismo texto. Uy, qué bien operado. ¿Y cuál es el origen de ese texto? Veamos Noticias Argentinas. Noticias Argentinas. Este es el texto que copian y pegan La Voz, el suplemento rural de Río Negro, el diario de Neuquén, Data Clave, todos los medios que vimos hasta ahora levantan este cable que es el origen. Okay. Y Ámbito Financiero también levanta este cable, que es el origen. Sin chequear nada, sin estudiar, sin nada, sin ir a ver si existía el proyecto existe, con lo cual primero hay que decir que esto no fue una fake news, porque el proyecto existe, digo, está en FADA, consta en Clarín, La Nación y todos los diarios que fue presentado en octubre. Podés creer o no creer que hablamos con la sociedad rural y que nos dijo que sí y que todo esto, pero efectivamente ya, digo, esto es así, digo, la sociedad rural lo confirma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La sociedad rural, en tándem con el gobierno, salen a medirlo como termómetro, utilizan a los medios de comunicación, en este caso a la política online, y dicen, che, esto está, salí a contarlo. Primero usaron a Reuters. No, primero lo que mandaron fue armar esa gacetilla falsa para medir termómetro, para que sea un termómetro, esa gacetilla. Está bien. Pero después confirman la gacetilla. Claro, no ahí dejan los dedos marcados. Ahí no hay fake news. Claro, exactamente. Hay hecho político y es noticia. Además. Entonces, bueno, sí. Entonces, pero cuando vos contás, che, la rural y el gobierno quieren esto, vos no estás dando una fake news. Vos estás contando que la rural y el gobierno quieren eso. No que Javier Milei va a anunciar eso el domingo. Lo que estábamos contando era la idea de la sociedad rural y de Javier Milei, o sea, de Pino y de Caputo, para que Milei no sea silbado el domingo. Digo, eso estábamos contando. ¿Cuál era la idea? El blindaje que habían conseguido Pino y Caputo para que Milei no sea silbado, abucheado. Darle una compensación en dólares al campo. Digo, la verdad es que si vos vas a pagar 33% de retenciones sí o sí y te devuelven el 17% en dólares, claro, ¿qué pasó? No gustó la idea, no cayó bien. Digo, ¿A Karina? No, a nadie. No, Karina en esto está ocupada en otras cosas. Claro. Está muy ocupada. Básicamente a ver, las bases, qué difícil llamarlo las bases agrarias, ¿no? ¿Qué son las bases agrarias? Pero deberíamos decir que no cayó bien en las otras tres organizaciones patronales. Básicamente en las otras tres entidades, sobre todo por un lugar de resquemor, ¿no? Por ser apartadas de ese diálogo, eso también, ¿no? Es muy difícil después asimilar una idea de la cual no formaste parte de la gestación siendo un dirigente. A mí no me va a conducir Pino, pueden decirlo de la Federación Agraria. Ahí ya hay una barrera que permite no avanzar. Y después, por supuesto, trasluce la falta de confianza de que esos dólares en algún momento vayan a estar, porque ellos son los que ingresan los dólares. Dicen, o los ingreso yo o los ingresa la deuda. Deuda no veo que estás pudiendo tomar, o sea, me estás prometiendo los mismos dólares que yo. Digo, tiene también su lógica pensar que no lo van a cobrar nunca. Se generó tal revuelo que eso sí, reflejan bien los diarios cuando dicen revuelo, incomodidad, puteadas. De hecho, acaba de suspender una conferencia de prensa que tenía planteada para hoy la CRA en la sociedad rural, que iba a hablar de las barreras fitosanitarias y tenía como otro plan, otra agenda, una agenda más puntual. Suspendió la conferencia de prensa hoy por la fake news. La pregunta obligada iba a ser sobre la fake. La fake news de la patria. No, de hecho, nosotros nunca mencionamos a Reuters, ni el cable de Reuters, porque habíamos superado esa instancia, lo teníamos chequeado, no teníamos por qué, lo que teníamos que contar era sociedad rural. Bueno, efectivamente, digo, obviamente, acá tenés, ¿quién manda? Primero, el sujeto que arma la falsa gacetilla. Lamentablemente ya sabemos quién es, porque después queda pegado al confirmarnos a nosotros que la gacetilla, o que lo que está planteando la gacetilla es verdadera, o sea, que esa gacetilla sale de la sociedad rural, eso sí, no la construcción de Reuters, que eso sí es una fake news. Deja de ser fake news en la medida en la que hablamos con la sociedad rural. Si hubiésemos levantado directamente la gacetilla de Reuters sin pasar por la sociedad rural, quizás ahí sí caíamos en la trampa. Pero cuando la sociedad rural te lo confirma, lo que pasa es que, claro, que te vayan a creer que yo te lo confirmé. Ahora, entonces tenemos al armador de la gacetilla. Sorteemos este eslabón que para muchos será inchequeable si hablamos o no hablamos con la sociedad rural. Pero está el armador de la gacetilla. Corrámonos nosotros de este tablero. Se arma la gacetilla. Sale una nota publicada que genera ruido.
alguien manda el cable a Noticias Argentinas. Alguien llama a Noticias Argentinas y se levanta el cable sabiendo que los diarios del país profundo, digo, muchas veces estos portales, data clave, que necesitan actualizar una actualización, copian y pegan. Y la palabra fake news engancha. Entonces dice, Noticias Argentinas fake news, y lo levantan, y que produce ese efecto. No se subieron al efecto fake news ni Clarín, ni Infobae, ni La Nación, que es el esquema. Digo, cuando el gobierno quiere comunicar algo, el gobierno utiliza esos 3 medios. Y fíjate lo que publicaba Clarín a la tarde. En un guiño al campo, Milei eliminará las retenciones a la exportación de carne. En el primer párrafo cuenta la historia de la fake news de Reuters, después Clarín recoge. Yo te voy a decir una cosa, sí, ya salió en todos los diarios, Infobae y La Nación también, cuentan que va con este anuncio sobre la retención a la exportación de carne. Carne paga 6,75 sobre. ¿A cuánto la reduce? ¿A 3? Empezó el gobierno con 9, pagaba 9 y algo la carne, se la redujo a 6,75, o sea, ya le bajó 25% de las exportaciones a la carne vacuna. Hay que ver el impacto fiscal. A mí me da que si va y dice, che, le bajo 3 puntos a la carne, deberían chiflarlo, que no sé si alcanza para blindaje. Si yo fuese estrategia, si yo formase parte de esta estrategia, y que le diría, che, estamos jugando muy al fleje del chiflido, estamos jugando muy al fleje del chiflido con esto. Con lo cual, bueno, este es el estado de situación que tenemos hoy, bajando, ¿no? La espuma sale, entonces, ¿qué tenemos? Una gacetilla falsa de Reuters, un cable de Noticias Argentinas, medios menores que le dan algún tipo de ruidito o generan algún oleaje sobre la fake news, y sale el esquema a tantear, o con un nuevo termómetro posible, viable, y que definitivamente ese va a estar. Va a estar solo le va a bajar los puntos a la carne, o va a tener que ir con algo más para decir este domingo. También aprovecho para... Sábado, sí, no sé por qué. Ayer también, la tenía con que era el domingo. Pero no mejor importa, que sea sábado. Pienso ahora. Mejor que sea sábado. Y decir que tenía razón Fabián Wallman ayer, porque ayer Fabián Wallman planteaba que la rural le iba a bajar a Victoria Villarruel. Sí. Y a mí me parecía como un escándalo institucional que no se iban a animar a llamar a Victoria Villarruel y pedirle que se baje. Me parecía como muy poco creíble que eso fuese a suceder, que Nicolás Pino se atreva a llamar a una vicepresidenta. Bueno, efectivamente pasó, la llamaron a Victoria Villarruel para pedirle que no asista, así que una vez más tenía razón Fabián. Fue más grosero, porque se dice en el Senado que el asesor de confianza de Villarruel para la seguridad, para su seguridad, estuvo incluso recorriendo las instalaciones de la rural en la previa, para hacer el scouting, para garantizar el esquema de protección de la vicepresidenta. O sea, el tipo se gastó plata en la visita. No, la vicepresidenta mandó a su enviado para que evalúe las condiciones del terreno donde iba a tener que caminar, y después le dijeron que no vaya. Tremendo, ¿no? Digo, eso que uno puede decir, no va a pasar esto no va a pasar, y Epurse. Confianza en tu radio.